Evangelio de hoy. Martes 27 de enero del 2026. En ese momento, la madre de Jesús y sus hermanos llegaron. Y al enterarse de que estaba rodeado por una multitud, enviaron a alguien a decirle: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Pero él, mirando a la gente que lo rodeaba, les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús, donde la respuesta de él a la situación de su familia revela algo profundamente importante acerca del reino de Dios. Este pasaje no solo desafía nuestra comprensión de las relaciones humanas, sino también nuestra visión del verdadero sentido de la fraternidad y la pertenencia al reino de Dios. Cuando la madre y los hermanos de Jesús vienen a buscarlo, se nos presenta una escena cargada de emociones humanas. A primera vista, parece que Jesús está desatendiendo a su propia familia. Pero en realidad, Él está enseñando una lección más profunda sobre lo que significa ser parte del reino de Dios. Jesús no está rechazando a su familia biológica, sino que está elevando la comprensión de lo que significa ser verdaderamente familia en el reino de Dios. Al responder, ¿quién es mi madre y mis hermanos?, Jesús nos invita a ver más allá de los lazos sanguíneos y a comprender que la verdadera fraternidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios. En la cultura de la época, los lazos familiares eran extremadamente importantes. La familia era vista como la unidad más básica de la sociedad. Pero Jesús redefine esta idea. Él no niega la importancia de la familia, pero la coloca dentro de un contexto más amplio: la comunidad de aquellos que siguen la voluntad de Dios. Al decir que quien hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, Jesús nos da una nueva definición de familia. El reino de Dios no se basa en la herencia o los vínculos de sangre, sino en el compromiso y la obediencia a Dios. Esta nueva familia de Jesús se forma por la fe y la obediencia, no por el nacimiento físico. La voluntad de Dios, en este contexto, no es solo un acto de obediencia externa, sino una entrega total de corazón, mente y voluntad. Hacer la voluntad de Dios significa vivir conforme a sus enseñanzas, seguir el ejemplo de Cristo y buscar siempre lo que agrada a nuestro Padre Celestial. Este llamado de Jesús a redefinir la familia es radical y desafiante. En una sociedad donde la familia se veía como lo más importante, Jesús va más allá y establece que la relación más importante es la que tenemos con Dios y con aquellos que, al igual que nosotros, buscan hacer su voluntad. En este pasaje, vemos cómo Jesús eleva a las personas que deciden seguirle y hacer la voluntad de Dios a una posición de honor y cercanía, al llamarlo su madre, su hermano y su hermana. No se trata de desestimar los lazos biológicos, sino de colocar la obediencia a Dios por encima de cualquier otra relación humana. Jesús nos enseña que la verdadera familia no se basa en los vínculos de sangre, sino en los lazos de fe. Ser parte de la familia de Jesús no se consigue por herencia, sino por la voluntad de Dios. Y esta voluntad se lleva a cabo a través de la obediencia a su palabra.
A través de estas palabras, Jesús nos invita a una reflexión profunda sobre nuestras propias prioridades. ¿Estamos realmente poniendo a Dios y su voluntad por encima de todo? ¿Estamos dispuestos a vivir según lo que Él nos ha enseñado? Aun si esto nos separa de otras personas o de la corriente de la sociedad. Este pasaje también nos desafía a examinar la calidad de nuestra relación con Dios. Jesús no se refiere a una relación superficial con Él, sino a una relación profunda, fundamentada en el deseo de cumplir la voluntad de Dios, sin reservas ni dudas. Solo aquellos que buscan sinceramente hacer la voluntad de Dios pueden considerarse parte de su verdadera familia. El amor y la obediencia a Dios deben ser la base de todas nuestras relaciones. Si bien las relaciones familiares son importantes, el amor y la obediencia a Dios deben ser nuestra prioridad. Este pasaje nos recuerda que nuestra lealtad al reino de Dios debe ser más fuerte que cualquier otra lealtad humana. Al decir que quien hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, Jesús redefine el concepto de familia en términos espirituales. El vínculo espiritual que compartimos con los creyentes es más importante que cualquier vínculo físico, porque es eterno y nos conecta con Dios de una manera única. Esta invitación a vivir según la voluntad de Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort. Seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil ni popular, y puede traer consigo dificultades, rechazo o incomprensión. Sin embargo, Jesús nos asegura que, al hacerlo, estamos siendo parte de la verdadera familia de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica, entre otras cosas, amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos han hecho daño, y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Jesús no nos llama a una obediencia superficial, sino a una transformación profunda de nuestros corazones y mentes, para que podamos vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. En este pasaje, Jesús nos da un claro ejemplo de lo que significa ser parte de su familia. Ser obediente al Padre Celestial. No se trata solo de hacer lo que Él dice, sino de vivir con un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. Si queremos ser parte de la familia de Dios, debemos vivir en comunidad con otros creyentes, apoyándonos mutuamente en nuestra obediencia a Dios. No se trata de una relación individualista, sino de una familia espiritual donde todos buscan hacer la voluntad de Dios juntos. La voluntad de Dios no siempre es fácil de seguir. Puede ser incómoda, desafiante o incluso dolorosa en algunos momentos. Pero Jesús nos muestra que vale la pena. Ser parte de la familia de Dios es un llamado a la obediencia total, a la entrega de todo nuestro ser a Él. Este pasaje también es una llamada a la unidad en el reino de Dios. Si todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son considerados hermanos y hermanas de Jesús, entonces no hay lugar para la división ni el conflicto dentro de la familia de Dios. Somos llamados a vivir en unidad, trabajando juntos para cumplir la voluntad del Padre. Al final, Jesús nos muestra que ser parte de su familia no es cuestión de títulos ni de pertenencias humanas, sino de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Esta es la verdadera fraternidad. Una fraternidad espiritual que trasciende las barreras de la carne.
y nos conecta profundamente con el amor de Dios. En este pasaje, Jesús redefine lo que significa ser parte de la familia de Dios. No se trata de una cuestión de parentesco físico, sino de un vínculo espiritual que se forja a través de la obediencia a la voluntad del Padre. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser lo más importante en nuestra vida, y que debemos hacer su voluntad por encima de todo. Muchas veces, las expectativas humanas nos hacen pensar que la familia es el centro de nuestra vida. Pero Jesús nos enseña que el reino de Dios trasciende esas expectativas. La verdadera familia es la que sigue la voluntad de Dios, sin importar los lazos de sangre. Esto puede ser un desafío para aquellos que han puesto su identidad en las relaciones familiares. Pero es una invitación a redirigir nuestra lealtad hacia lo eterno y lo divino. Jesús, al decir quien hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, nos desafía a ver más allá de los lazos familiares convencionales. Nos invita a ser parte de una familia más grande. La familia de los que buscan vivir según los principios del reino de Dios. Este reino no está limitado por fronteras físicas o relaciones humanas, sino que se extiende a todos aquellos que, a través de la fe y la obediencia, entran en comunión con Dios. En nuestra vida cotidiana, esto significa que debemos estar dispuestos a poner la voluntad de Dios por encima de cualquier otra lealtad. A veces, esto puede significar tomar decisiones difíciles, que nos apartan de lo que el mundo considera normal o esperado. Pero el reino de Dios nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad, no con las expectativas de la sociedad. Ser parte de la familia de Dios implica un compromiso radical con su voluntad. Un compromiso que puede traer consigo sacrificios. Al igual que Jesús, que sacrificó su propia vida por la salvación del mundo. Nosotros también estamos llamados a hacer sacrificios por el bien del reino de Dios. Esto puede significar renunciar a nuestras propias ambiciones, deseos y a veces, incluso a nuestras relaciones, para seguir el llamado divino. Este pasaje también nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser personal y transformadora. No basta con pertenecer a una familia de fe o una iglesia. Debemos vivir nuestra fe de manera concreta y comprometida. Es nuestra obediencia a Dios la que nos coloca en la verdadera familia de Jesús. Jesús no está diciendo que debamos abandonar a nuestras familias físicas, sino que está indicando que nuestra lealtad a Dios debe ser la base de todo. Al poner a Dios en primer lugar, nuestras relaciones familiares se transforman, se llenan de amor y de propósito divino. No podemos poner nuestra fe en segundo plano por ninguna relación humana. La familia de Dios no se basa en los lazos de sangre, sino en los lazos de fe. En el reino de Dios, todos somos iguales ante Él. Y todos tenemos el mismo llamado a vivir según su voluntad. No importa nuestra situación o nuestras circunstancias familiares. Lo que importa es que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Jesús nos invita a ser parte de una nueva familia. Una familia que no está limitada por los vínculos humanos, sino por la obediencia y la fe. Esta familia espiritual nos llama a vivir en unidad, amor y servicio, sin importar las diferencias que puedan existir entre nosotros. La verdadera familia de Jesús está compuesta por todos los que hacen la voluntad de Dios. Y esa es la familia que debe ocupar el centro de nuestras vidas. Al poner la voluntad de Dios por encima de todo.
estamos participando activamente en la construcción del reino de Dios en la tierra. Este reino no se construye a través de la fuerza o el poder humano, sino a través de la obediencia y el servicio. Somos llamados a ser colaboradores de Dios en su obra. Y parte de esa colaboración es vivir como una verdadera familia, unida por la fe. Jesús nos da un ejemplo claro de lo que significa vivir según la voluntad de Dios. Él mismo vivió en total obediencia al Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Esta obediencia radical es lo que lo coloca en una relación especial con el Padre y con todos los que siguen su ejemplo. La obediencia a Dios no es opcional para aquellos que desean ser parte de su familia. No se trata de una obediencia superficial, sino de un compromiso total que transforma nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos permite experimentar la verdadera fraternidad en Cristo. Una fraternidad que va más allá de lo físico y se arraiga en lo espiritual. El pasaje también nos recuerda que no somos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada. Ser parte de la familia de Dios implica una vida en comunidad, en la que nos apoyamos mutuamente para vivir según la voluntad de Dios. La obediencia a Dios no es algo que podamos hacer solos. Necesitamos la ayuda y el apoyo de nuestra familia espiritual. En este contexto, la comunidad cristiana juega un papel fundamental. Al ser parte de la familia de Dios, no solo recibimos apoyo, sino que también ofrecemos apoyo a otros en su caminar con Cristo. Somos llamados a ser una familia que vive de acuerdo con los principios del reino de Dios, trabajando juntos para cumplir la voluntad del Padre. Este pasaje también puede servir como una llamada a la acción para nosotros hoy. Al considerar qué significa hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras prioridades. ¿Estamos buscando el reino de Dios por encima de todo? ¿O estamos dejando que otras prioridades nos desvíen de la voluntad de Dios? Ser parte de la familia de Dios no es algo pasivo. Es algo que requiere acción y compromiso. Debemos ser activos en nuestra obediencia, buscando siempre hacer lo que agrada a Dios. No se trata solo de creer, sino de vivir conforme a esa creencia. De hacer la voluntad de Dios en todo momento. La familia de Dios es inclusiva, no exclusiva. Jesús nos llama a ser parte de esta familia, independientemente de nuestra situación personal o de nuestras circunstancias. La invitación a seguir la voluntad de Dios está abierta a todos, sin importar nuestro pasado, nuestras dificultades o nuestras luchas. La obediencia a Dios nos une en una fraternidad verdadera. Una fraternidad que trasciende las barreras humanas. No importa de dónde venimos o qué hemos hecho. Lo que importa es nuestra disposición a hacer la voluntad de Dios. Y vivir como hermanos y hermanas en Cristo. Este pasaje también nos enseña que la verdadera relación con Jesús no está basada en la sangre o en la carne, sino en la obediencia a la voluntad del Padre. Jesús no hace distinciones entre los que están relacionados con Él por sangre y aquellos que lo siguen por la fe. Todos somos igualmente parte de su familia si hacemos lo que el Padre nos pide. El reino de Dios, como se ve en este pasaje, es una invitación abierta a todos, sin distinción. Jesús no hace diferencias entre aquellos que lo siguen por la sangre y aquellos que lo siguen por la fe. La verdadera familia de Jesús está formada por aquellos que, con corazones humildes y dispuestos,
hacen la voluntad de Dios. En este pasaje, Jesús nos muestra cómo la obediencia es el camino hacia una verdadera relación con Él. No se trata de ser parte de la familia de Dios solo por decirlo, sino por vivir conforme a sus enseñanzas, buscando cada día hacer su voluntad. La obediencia a Dios no es solo un acto externo. Es una transformación interior. Es vivir con el deseo constante de hacer lo que agrada a Dios. No por obligación, sino por amor y devoción a Él. Esta transformación es la que nos coloca en la verdadera familia de Jesús. En el reino de Dios. La obediencia no es una carga, sino una bendición. Es a través de nuestra obediencia a Dios que experimentamos la verdadera paz, alegría y unidad con Él y con los demás. La obediencia nos acerca a Dios y nos une como una familia espiritual. Jesús nos llama a vivir en un amor profundo y genuino por Él. Un amor que nos lleva a actuar conforme a su voluntad. La verdadera familia de Jesús es aquella que, movida por ese amor, busca cada día vivir según los principios del reino de Dios. El hecho de que Jesús llame hermanos, hermanas y madre a aquellos que hacen la voluntad de Dios resalta la importancia de vivir en comunidad. La familia de Dios no es solo un vínculo personal, sino una red de relaciones en las que todos estamos unidos por nuestra obediencia al Padre. A través de la obediencia, todos los creyentes forman una comunidad basada en el amor y el servicio mutuo. La unidad en el reino de Dios no se basa en la uniformidad, sino en la diversidad de dones y talentos que todos aportamos al servicio de Dios. Este pasaje nos invita a vivir de manera coherente con nuestra fe. Ser parte de la familia de Dios no es solo un título, sino un estilo de vida. Es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en cada decisión, en cada acción y en cada relación. Jesús no solo nos llama a hacer la voluntad de Dios, sino a hacerlo con un corazón puro y sincero. La obediencia a Dios debe nacer de un deseo profundo de agradarle, no de una obligación forzada. Solo cuando nuestra obediencia es genuina podemos experimentar la plenitud del reino de Dios. Como seguidores de Jesús, nuestra vida debe reflejar este compromiso con la voluntad de Dios. Debemos buscar ser como Él, viviendo con un corazón dispuesto a hacer lo que el Padre nos pide, sin importar el sacrificio que puede implicar. La obediencia es el camino hacia la verdadera libertad. Una libertad que solo se encuentra en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En este pasaje, Jesús no está negando el valor de la familia biológica, sino que está ampliando nuestra comprensión de la familia. Nos invita a ser parte de una familia más grande. Una familia que se forma por la obediencia al Padre. Este es el modelo de familia que Él propone. Una familia unida no por la sangre, sino por la fe y la obediencia. La invitación de Jesús es inclusiva. No importa de dónde venimos ni cuál es nuestra situación personal. La familia de Dios está abierta a todos los que están dispuestos a seguir su voluntad. Esta es una familia que no excluye a nadie, sino que acoge a todos aquellos que quieren ser parte del reino de Dios. Vivir en la voluntad de Dios no significa vivir de manera perfecta, sino vivir con un corazón sincero dispuesto a crecer en la fe. La obediencia a Dios es un proceso continuo. Una jornada que implica cambios, crecimiento y, a veces, dificultades. Pero cada paso que damos en obediencia nos acerca más a ser verdaderos miembros de la familia de Dios. Jesús,
al redefinir la familia en términos de obediencia a la voluntad de Dios. Nos llama a vivir una vida radicalmente diferente a la del mundo. El mundo valora muchas cosas: la riqueza, el poder, el estatus. Pero Jesús nos dice que lo más importante es vivir de acuerdo con la voluntad del Padre. La verdadera familia de Dios está compuesta por aquellos que buscan hacer lo que Dios quiere, sin importar lo que el mundo valore. No se trata de tener títulos o reconocimiento, sino de vivir de manera fiel, humilde y obediente, buscando siempre agradar a Dios. Ser parte de la familia de Dios significa también estar dispuesto a enfrentar el rechazo del mundo, así como Jesús fue rechazado por su propia familia y por aquellos que no entendían su mensaje. También nosotros podemos ser rechazados cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino de Dios. Pero, a pesar del rechazo, debemos recordar que nuestra identidad no está definida por el mundo, sino por nuestra obediencia a Dios. Ser parte de la familia de Dios es lo más grande que podemos ser. Y esa es una identidad que no cambia, sin importar las circunstancias. Jesús nos invita a ser parte de una familia eterna. Una familia que no está limitada por los lazos de sangre, sino por la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. Esta familia espiritual nos llama a vivir en unidad, a ser un testimonio de amor y fe en un mundo que necesita conocer el reino de Dios. La verdadera familia de Jesús es aquella que, sin importar su origen o situación, se une para vivir en fidelidad a Dios. Al hacer la voluntad de Dios, todos nos convertimos en miembros de una comunidad que trasciende las barreras humanas y se une en el amor de Cristo. Jesús nos llama a vivir en esa comunidad, en esa familia de obediencia, donde todos somos iguales ante el Padre. No importa nuestra posición en la sociedad. Lo que importa es que estamos dispuestos a vivir como hermanos y hermanas en Cristo, unidos por nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Al seguir la voluntad de Dios, encontramos un propósito que trasciende nuestras vidas individuales y nos conecta con la comunidad más grande, la familia de Dios. Esta comunidad no está determinada por la sangre, sino por la fe compartida y el compromiso con los principios del reino de Dios. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque eso nos aleje de lo que el mundo valora? Jesús nos muestra que ser parte de la familia de Dios no es fácil, pero es la única verdadera pertenencia que podemos tener. A veces, la obediencia a la voluntad de Dios puede significar dificultades, sacrificios y enfrentamientos con aquellos que no comparten nuestra fe. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la recompensa de ser parte de la familia de Dios es mucho mayor que cualquier cosa que podamos perder en este mundo. Ser parte de la familia de Dios también implica vivir de acuerdo con los principios del amor, la humildad y el servicio. No se trata de acumular poder o estatus, sino de servir a los demás con el corazón dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo. Al hacer la voluntad de Dios, nos convertimos en testigos del amor de Cristo en el mundo. Vivir como parte de la familia de Dios implica ser luz en medio de la oscuridad, llevando esperanza y paz a un mundo que necesita desesperadamente conocer a Dios. La comunidad de la familia de Dios es diversa, pero unida en un mismo propósito: hacer la voluntad de Dios. No importa de dónde venimos ni qué diferencias podamos tener.
Lo que nos une es nuestra fe común en Cristo y nuestra obediencia a su llamado. La familia de Dios es un lugar de acogida, donde todos aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios son bienvenidos. No importa el pasado de cada uno. Lo que importa es la disposición a seguir el camino de obediencia y fe que Jesús nos ha marcado. En este pasaje, Jesús nos invita a redescubrir la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. No es suficiente con profesar nuestra fe. Debemos vivirla de manera coherente, buscando cada día hacer lo que Dios nos pide. Jesús muestra que la verdadera familia de Dios está formada por aquellos que siguen el ejemplo de obediencia, que hacen la voluntad del Padre, sin importar lo que el mundo piense o diga. Esto es lo que nos convierte en hermanos y hermanas de Cristo. Como familia de Dios, estamos llamados a apoyarnos mutuamente en nuestra fe, a orar unos por otros y a caminar juntos en el camino de la obediencia. La unidad en la familia de Dios no es solo un ideal, sino una realidad que debe vivirse activamente en cada relación cristiana. La obediencia a Dios no es algo que se logra de manera automática. Es un proceso constante que requiere de nuestra colaboración con la gracia de Dios. Pero cuando vivimos según su voluntad, experimentamos la paz y la alegría que solo pueden provenir del vivir en su amor. Jesús nos enseña que la verdadera pertenencia no se encuentra en los lazos humanos, sino en nuestra obediencia a Dios. Ser parte de la familia de Dios es un regalo que se recibe por fe y que se vive a través de la obediencia a su palabra. La invitación a ser parte de la familia de Dios no es exclusiva, sino inclusiva. Jesús llama a todos los que hacen la voluntad de Dios a ser parte de su familia, sin importar su origen o historia. La única condición es la disposición a seguir el camino de obediencia a Dios. Vivir como parte de la familia de Dios implica una transformación profunda. No se trata de simplemente ajustar nuestra vida a ciertas normas externas, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón, para que desee hacer su voluntad en todo momento. Esta transformación no es algo que suceda de inmediato, sino que es un proceso continuo que dura toda nuestra vida. Mientras caminamos en obediencia a Dios, Él nos moldea y nos transforma, haciéndonos más como Cristo. Ser parte de la familia de Dios también implica ser un testimonio de su amor y misericordia en el mundo. Al vivir conforme a su voluntad, mostramos a los demás la belleza y la fuerza del reino de Dios. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, reflejando el amor de Cristo a través de nuestras vidas. En la familia de Dios, todos somos iguales ante Él, independientemente de nuestras diferencias. No hay lugar para la división ni la competencia. Lo que nos une es nuestra fe en Cristo y nuestro deseo de hacer la voluntad del Padre. Jesús nos invita a vivir esta unidad en su familia, a apoyarnos mutuamente y a servirnos unos a otros. En el reino de Dios, no hay lugar para el egoísmo ni para el aislamiento. Todos estamos llamados a vivir en comunidad, buscando siempre el bien de los demás. Vivir como parte de la familia de Dios significa también estar dispuestos a aceptar los desafíos que la obediencia puede traer. La obediencia no siempre es fácil, puede requerir sacrificios, dificultades y momentos de incertidumbre. Sin embargo, al hacerlo, estamos cumpliendo el llamado más grande que podemos recibir: ser parte de la familia de Dios. La verdadera familia de Dios es aquella que vive en obediencia a su voluntad.
Y es esa familia la que, unida en el amor y el servicio, lleva adelante el propósito de Dios en el mundo. Ser parte de esta familia es un honor y un llamado a vivir con fidelidad y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro hermano mayor.